En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, hermanos, porque estamos estudiando el tema el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En el capítulo 9 se narra la conversión de Pablo y cómo Pablo fue lleno del Espíritu Santo, y a partir de ese momento toda la vida y ministerio del apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que hacía Dios grandes milagros, señales y prodigios por mano del apóstol Pablo. De tal manera que aún los paños que él utilizaba, porque él era constructor de tiendas, se lo llevaban a los que estaban enfermos y los enfermos eran sanados. Y los endemoniados eran liberados porque los demonios salían dando grandes voces. Tal era el poder del Espíritu Santo manifestado en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Capítulo 9 habla de la conversión de Pablo. Ya este pasaje es muy conocido de parte de la mayoría de los cristianos, cuando Pablo va a la ciudad de Damasco respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y se dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea que del camino de la fe en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y se pararon atónitos y entonces Pablo fue llevado de la mano adentro de la ciudad, porque había quedado ciego a causa del resplandor de la gloria de Cristo que él había visto en el camino a Damasco. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y en esos 3 días no comió ni bebió, es decir, impactado por el encuentro que él había tenido con el Señor, dispuso ayunar, además que estaba ciego, en oscuridad completa. Y entonces el Señor le habló a un siervo suyo que estaba allí, llamado Ananías, para que fuera a donde Pablo y le impusiese las manos. Bien, entonces este pasaje es muy conocido. Es muy conocido por todos
hermanos, porque habla de un hecho extraordinario e importante: la conversión del apóstol Pablo al cristianismo y cómo Dios iba a usar a este hombre. Así pues, amados hermanos, vemos aquí cómo el Espíritu Santo es el que hace el llamamiento a la fe, porque es el Espíritu Santo que regenera a las personas. Aunque en este caso específico, la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que era poco probable que el apóstol Pablo pudiera haberse convertido a través de argumentos o de predicaciones o de enseñanzas del Evangelio, porque Pablo, lleno de celo por la religión judía, no podía admitir que alguien pudiera discutir con él en relación a la doctrina judía. Él respiraba amenazas, estaba lleno de ira, estaba convencido de que si perseguía a los cristianos estaba agradando a Dios. Así que era necesario que Dios se le apareciese, o sea, el Señor resucitado se le apareciese. Además, era necesario porque para llegar a ser apóstol con la autoridad de los apóstoles originales, era necesario que Pablo viera al Cristo resucitado y fuera testigo de la resurrección de Cristo. Y ahí pues se le apareció, cayó en tierra, y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura cosa es al hombre pelear contra el Dios omnipotente. Luego Pablo pregunta qué debe de hacer y se le dice que entre a la ciudad y que ahí se le dirá lo que él tiene que hacer. Así que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fue así pues cuando Dios llamó a este hombre, que después lo constituyó en misionero, en apóstol, y en uno de los apóstoles más prominentes de todos los apóstoles que Dios había llamado. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y Pablo predicó el Evangelio más que todos los apóstoles juntos. Pero no yo, dijo Pablo, sino la gracia del Señor conmigo. Así pues, entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, cumplió con la voluntad de Dios y con el ministerio que Dios le había asignado a él desde antes de la fundación del mundo. Es necesario, pues, que todos nosotros, los que predicamos el Evangelio, seamos llenos del Espíritu. Ananías llegó a la casa donde estaba Pablo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo, que se te apareció a ti en el camino a Damasco, me ha enviado para que te imponga las manos. Y entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hay dos relatos más de la conversión de Pablo, demostrándose así que este relato primero es un relato importante, este acontecimiento, porque aunque los apóstoles estaban ya predicando en diferentes lugares y Pedro se había quedado juntamente con Juan y Santiago, el hermano del Señor, encargados de la iglesia de Jerusalén, el resto de los apóstoles, que no se habla aquí, fueron guiados por el Espíritu Santo para predicar en diferentes lugares y así anunciar el Evangelio y cumplir con la gran comisión. Pero Pablo iba a ser uno de los líderes más prominentes de las columnas de la iglesia. Y era necesario que tuviera un encuentro personal con Cristo y que recibiera directamente de Cristo la doctrina, porque ese era otro de los requisitos necesarios para que Pablo llegase a tener la misma autoridad de los apóstoles originales. Todos los apóstoles originales o los primeros apóstoles que llamó el Señor fueron llamados personalmente por él. Y era necesario que también Pablo fuera llamado personalmente por Cristo. Por eso fue el Señor quien lo llamó camino a Damasco. Todos los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo porque el Señor se les apareció a ellos varias veces cuando resucitó. Era necesario también que el apóstol Pablo conociese al Señor resucitado, y por eso Jesús, glorificado, se le apareció en el camino a Damasco. Todos los apóstoles fueron enseñados por él. Y era necesario que Pablo también recibiese el Espíritu Santo, no por hombre ni de hombre. Así lo declara Pablo en el libro de Gálatas, sino directamente de Jesucristo. Así que Pablo recibió todo el Evangelio de la misma manera que lo habían recibido los apóstoles, directamente de Jesús. Todos los demás apóstoles recibieron la gran comisión después de que Cristo había resucitado. Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Era necesario que también Cristo fuera comisionado, o sea, Pablo fuera comisionado por Cristo directamente por él. Por eso, en el pasaje paralelo a este que acabamos de leer, se habla de que Pablo recibe la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a los gentiles directamente por Jesucristo. Así pues, entonces, estas son las señales del apostolado. Era necesario también de que el apóstol fuera lleno del Espíritu Santo, de la misma manera que fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles originales, cuando fueron llenos en el día de Pentecostés en el aposento alto. Aquí Dios utilizó otro método. Dios llamó a un siervo suyo que tenía en ese lugar de Damasco, le dio la dirección donde estaba Saulo y le explicó a Ananías que ese era un instrumento escogido por él para que llevara el Evangelio a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes, a las personas importantes. Así pues, entonces, era necesario que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno ciertamente, pero el método para que recibiese el Espíritu Santo fue semejante al método que Dios utilizó con los samaritanos, cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria
e impusieron las manos sobre los cristianos, sobre las personas que se habían convertido con el ministerio de Felipe. Ahora pues entonces este hombre llamado Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías a la ciudad, me ha enviado para que te imponga las manos y recibas la vista, y para que seas también lleno del Espíritu Santo. Entonces no sabemos si, porque no se nos narra si la experiencia del apóstol Pablo fue exacta a la experiencia del resto de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, donde se dice que fueron llenos del Espíritu, donde se les apareció lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, y que todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Lo único que sabemos es que después, cuando Pablo funda la iglesia de Corintios, Pablo instruye a los hermanos de Corintios cómo es que se debe de ejercer los dones vocales de las lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y les explica diciendo: yo doy gracias a Dios que hablo lenguas más que vosotros, pero en público prefiero hablar palabra en el idioma vernáculo, de tal manera que se me entienda, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pero él dijo: yo doy gracias que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que es probable que también el apóstol Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo y recibió esa llenura del poder espiritual, del poder del Espíritu, haya hablado en lenguas, porque más adelante dice que él tenía ese don y que hablaba en lenguas más que todos los hermanos que se encontraban en Corintios. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó inmediatamente a predicar el Evangelio, y los enemigos del Evangelio se confundían y se preguntaban: ¿y no era este el que asolaba la iglesia y perseguía a los cristianos? ¿Cómo es que ahora este está predicando lo que él mismo combatía y perseguía en el pasado? Y Pablo, con denuedo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba del Evangelio. Aquí pues entonces vemos este relato que es importante. Luego Pablo, cuando en algunas ocasiones le tocaba defenderse delante de las autoridades romanas, en una ocasión en el capítulo 26, Pablo narra de cómo él se convirtió al Señor, hablando de esa experiencia en el camino a Damasco. Y Pablo dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre santificados. Así pues, hermanos, vemos aquí que para que Pablo llegase a tener la misma autoridad que tuvieron los apóstoles originales de Jesús, los que él llamó, era necesario también que fuera comisionado directamente por Cristo. Y le dice, yo te he aparecido, yo te he constituido ministros, yo quiero que tú prediques la palabra a los gentiles, que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este pasaje es sumamente aleccionador e importante y nos enseña a nosotros cuán importante es ser guiados por el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, como lo fueron los apóstoles, Pablo y los ministros del Evangelio de la iglesia primitiva, que no solamente predicaron el Evangelio con palabras, sino con señales, milagros y prodigios. Mañana continuamos este tema del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dios le bendiga y busquemos al Señor para que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo y de poder. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.